Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy dialogando o entendiendo, digamos, los tres términos más importantes en el nombre del programa, de este curso. Primero, doctrina. Cuando ustedes escuchan la palabra doctrina, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué idea tienen? Es un credo, Ok, credo, ¿qué más? es una enseñanza, Reglas, sí. Enseñanza, reglas, normas, Principios. ok, reglas, un credo, son enseñanzas, reglas, normas, normas, ¿qué más? Principios. Guía. Principios, guías. Vamos a parar ahí. Y vamos a ir tratando de reflexionar en cada una de estas palabras que ustedes dieron. Credo. La palabra credo está muy relacionada con la palabra creencia. Cuando exploramos de mejor manera el concepto credo, nos estamos refiriendo a un conjunto de enseñanzas. O tal vez, siguiendo la misma línea, conjunto de creencias de un determinado grupo. Este credo, este conjunto de creencias, son aceptadas y determinadas por un grupo de personas. Es decir, cada grupo de personas, digamos, uno podría decir, tienen ciertas creencias. Cuando hablamos de enseñanza, nos estamos refiriendo a contenido, conocimiento, práctica que se transfiere y que se acepta. Por ejemplo, ¿qué enseñanzas o qué enseñanza han recibido ustedes de sus papás, por ejemplo? ¿Alguna enseñanza básica, alguna enseñanza que ustedes han recibido de sus padres y que han practicado hasta ahora, por ejemplo? limpieza, orden en la casa. La limpieza en la casa, exacto, es una enseñanza. Es decir, lo ves en tus padres, digamos, lo recibís de tus padres y lo pones en práctica. Más hemos recibido han recibido de alguien, alguna enseñanza de alguien más. Ninguno de ustedes, además de nuestro hermano que participó. Los valores. Los valores se recibe, ¿verdad? De alguien y se practica. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, no, en mi casa yo aprendí tal cosa, es decir, me enseñaron tal cosa. Por ejemplo, a trabajar, dice Daniel, me enseñaron a trabajar. Yo recuerdo que de mi hermana, de una de mis hermanas mayores, por ejemplo, yo comencé a lavar los trastes en la casa. Entonces, un día ella me dijo, Jonás, vení, vas a lavar los trastes y te voy a enseñar cómo lavar los trastes de la casa. Entonces me enseñó, es decir, hay una enseñanza que se recibe y que se aprende. Y todo eso tiene que ver con doctrina, ¿cierto? Con la forma de hacer las cosas. Reglas.
La doctrina es reglas, dijo alguien por ahí. Sí, podría ser. Pero la regla es un concepto que muchas veces a nosotros los jóvenes no nos agrada mucho. ¿Por qué? Porque la regla por lo general se impone. Es una imposición. La mayor parte del tiempo las reglas son impuestas. Y por lo tanto, las reglas que son impuestas causan incomodidad. Sin embargo, aunque causan incomodidad, son necesarias porque contribuyen a la construcción de la identidad o de identidad, ya sea personal o comunitaria. O comunitaria. Las reglas determinan, ustedes saben, el comportamiento y la reacción de las personas. La palabra norma es similar a la palabra regla, pero la palabra norma tiene menos carácter de imposición y es más usada para dar dirección o guía. Por ejemplo, el límite de velocidad. El límite de velocidad para manejar, algunos dicen es una regla, puede ser. Algunos otros dirían es una norma, es decir, dirige, da guías para que las personas se comporten, se dirijan o también reaccionen en momentos de dificultad. Todas estas, por lo menos las 4 palabras que ustedes dieron, tenemos aquí, se me olvidaba, principios, guías, ya no lo voy a usar porque ya usamos la palabra norma y vamos a hablar de principios. Los principios, por lo general, son enseñanzas fundamentales. Enseñanzas fundamentales que sostienen un determinado hábito o comportamiento, pero de una forma un poco más amplia, un estilo de vida. No es que mis principios no me permiten tal cosa, o por mis principios yo hice tal cosa, ¿verdad? Son principios, son enseñanzas fundamentales que sostienen, que están detrás de muchos de los pensamientos que tenemos, de muchas de las actitudes que tenemos, de las acciones. Pero la doctrina viene del término docete, que significa enseñanza. Pero no solamente enseñanza, sino quisiera enfatizar esta noche con ustedes, enseñanza básica. Doctrina, la palabra doctrina comenzó en la antigüedad, en la antigua Grecia, con determinados grupos de personas, con diferentes escuelas de pensamiento. Entonces, para que ustedes y yo perteneciéramos a determinados grupos de personas, necesitábamos conocer cuáles eran las enseñanzas básicas de estos grupos de personas.
Si ustedes y yo queríamos pertenecer al grupo de los, qué sé yo, platónicos, necesitábamos comprender y de alguna manera aceptar las enseñanzas de una persona llamada Platón. Si ustedes y yo queríamos pertenecer al grupo de los aristotélicos, necesitábamos conocer y aprender las enseñanzas de un señor llamado Aristóteles. Es decir, las enseñanzas básicas, las doctrinas de estos grupos de personas, tenía mucho que ver con la identidad y con la pertenencia a estos grupos de personas. De ahí viene la palabra doctrina, que es enseñanzas básicas que dan identidad y pertenencia. Por ejemplo, antes de pasar a al siguiente concepto. Si todos somos aquí, si todos estamos aquí, si todos los que estamos acá somos de Guatemala, esto va a ser bien fácil de responder y de comprender. Imaginemos que todos vivimos en Izabal, por ejemplo, en Río Dulce. Todos ubicamos Río Dulce, ¿cierto? Pero digamos que queremos ir de Río Dulce, queremos ir a Huehuetenango. ¿Qué vía necesitamos tomar para ir de Río Dulce a Huehuetenango? Esto es geografía básica, ¿ah? Dependiendo el tiempo que se quiera hacer la persona. Ok. ¿Qué ruta tomarías tú, Leslie? Ruta del Atlántico, Ok. La ruta del Atlántico es Río Dulce, bajas a la capital y de la capital para occidente, ¿cierto? ¿Alguien que conozca otra vía para ir de Río Dulce a Huehuetenango? La transversal del norte. La transversal del norte, dice Darwin. Es decir, de Río Dulce subís un poquito hacia el Petén, digamos, y llegas a cierto cruce que está por ahí y luego tomás la transversal del norte que te lleva por todo el norte del país hasta llegar a Huehuetenango sin necesidad de ir a la capital. Entonces, por ejemplo, una de las enseñanzas básicas de la escuela de Leslie es pasar por la capital cuando vas para Huehuetenango. Y una de las enseñanzas básicas de Darwin es usar la transversal del norte, una carretera que está en el norte del país. Ahora bien, les pregunto, ¿qué camino es mejor? ¿El de Leslie, que va de Río Dulce, la capital Huehuetenango, o la opción de Darwin, que es de ir de Río Dulce hacia el norte y luego a Huehuetenango? ¿Cuál es mejor? Creo que el del norte llegaría uno más luego. Ok, entonces, démonos cuenta que Juan está diciendo la del norte porque se llega más rápido. El criterio de Juan es la rapidez, el menor tiempo posible. ¿Pero será que es así? ¿Alguien que quiera decir su opinión? ¿Cuál es mejor? Creo que hay dos variables grandes. Ujú. Eh, si considero yo conocer un poco la ciudad, tendría que agilizarme en la ruta que ha dicho la Leslie, aunque me lleve más tiempo. El Ujú. detalle es que la ruta que dice Leslie es una autopista, que quiera o no siempre hay tráfico, pero uno va más rápido. La ruta Ujú. transversal del norte no es tan transitable, pero tampoco es tan accesible, porque
hay cuestiones en la carretera que están malas y a la vez complica. Ok. Calidad de la carretera y todo lo demás. Dice Dagmar, en tiempo igual, por la Interamericana Occidente está muy mala la carretera. Ok. ¿A qué conclusión llegamos? De que ninguna de las dos opciones es mejor que la otra. Es solamente que tenemos diferentes criterios para juzgar las doctrinas, para juzgar las enseñanzas. Lo mismo pasa en las doctrinas. No estamos aquí para hablar de que la doctrina o las enseñanzas de cierta iglesia es mejor que la otra. No funciona así. No existe iglesia mejor que otra iglesia. No existe tal cosa. Lo que existen son doctrinas, enseñanzas más consistentes, más elaboradas, más fuertes, históricamente mejor aceptadas o más aceptadas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con el primer concepto de esta clase? Es que doctrina, cuando lo vemos como enseñanza básica que da identidad y pertenencia a una persona o grupo de personas, entonces la doctrina es necesaria para pertenecer a la iglesia. Tú y yo no podemos pertenecer a la iglesia si ignoramos lo que la iglesia cree y menos si rechazamos lo que la iglesia cree. Entonces, en ese sentido, este curso es muy importante para que ustedes y yo conozcamos asuntos de doctrina, es decir, enseñanzas básicas que nos dan identidad. Ustedes y yo somos iglesia de Dios, no porque sepamos cómo es el logo de la iglesia de Dios. Ustedes y yo somos iglesia de Dios, no porque conozcamos a un par de líderes por ahí, no. O porque seamos hijos de pastores, o porque sirvamos en la iglesia así nomás. No. Somos iglesia de Dios porque conocemos y hemos abrazado las doctrinas de la iglesia de Dios, las enseñanzas de la iglesia de Dios. Y es necesario que tengamos claro esto acá. Ojo, no somos iglesia de Dios porque vamos al culto, sino porque conocemos la doctrina de nuestra iglesia y porque hemos abrazado esta doctrina que nos da sentido de pertenencia y nos da identidad. Ok, eso para comprender el concepto de doctrina. ¿Qué es doctrina entonces? Enseñanza básica que da identidad y pertenencia. Hablemos del Espíritu Santo ahora. Pregunta para ustedes, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué entendemos? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos Espíritu Santo? Pueden activar su micrófono o escribir en el chat. Es la promesa que el Señor Jesucristo dejó para todos los creyentes. Promesa del Señor Jesús. Vamos a ponerlo así en cortito. La promesa del Jesús. Ah, no te creas. Promesa de Jesús. ¿Qué más? Nuestro consolador y El guía. consolador. Es guía, sí. ¿Qué más? La tercera persona de la Trinidad. Tercera persona de la Trinidad. ¿Qué más? El que nos empodera también. Empoderador. Ajá. Es una fuerza divina. Es una fuerza divina. Si es una fuerza divina, Roberto, existen más fuerzas divinas, ¿cierto?
¿O no? Mm, sí, ¿Cuál sería la otra? por ejemplo, En lo que pensás, dice Daniel, es una persona, tercera persona, nuestra guía espiritual, dice Dagmar, Glendy, tercera persona de la Trinidad, María José, la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, es nuestro sustentador, según nuestra doctrina, es la tercera persona de la Trinidad, sí, pues, ya. Vamos a desglosar lo que ustedes han dicho. Promesa. Si el Espíritu Santo es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, recordemos qué nos prometió Jesucristo. ¿Qué nos prometió? ¿No se acuerdan? Que no nos dejaría solos. Ok, no nos Enviaría, dejaría solos. ¿Qué más? que enviaría un consolador. Enviaría un consolador Vida. que estaría con nosotros, ok, ya. Entonces, el Espíritu Santo, cuando entendemos que es promesa de Jesucristo, me parece a mí que la promesa del Señor Jesucristo tiene mucho que ver con recibiréis poder. Es decir, el Espíritu Santo no es promesa, sino que tenemos la promesa de Jesucristo de que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu. Cuando hablamos de consolador, también estamos hablando de promesa. Sin embargo, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es consolador, estamos hablando de la función del Espíritu Santo de acompañar, porque consolador viene de un término que se llama paracletos, que se traduce o que tiene un sentido que se entiende en español como el que acompaña, el que guía, el que está. Entonces, puesto que Jesucristo ascendió a los cielos, dice la Escritura, nos ha dado el Consolador, que es el que está en nosotros, con nosotros, el que nos guía. Cuando hablamos de tercera persona de la Trinidad, estamos enfatizando que el Espíritu Santo no es, y acá vamos a ir aclarando algunas cosas. El Espíritu Santo tiene fuerza, tiene poder divino, pero no es una fuerza, es una persona. Ver al Espíritu Santo como una fuerza es válido solamente cuando entendemos y cuando exploramos de que esta fuerza proviene precisamente de una persona. En este sentido, cuando hablamos de Trinidad, ustedes saben que la Trinidad es un concepto teológico que nos ayuda a comprender la forma en que Dios obra, la forma en que Dios trabaja, la forma en que Dios es.
el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. No vamos a profundizar en el concepto de Trinidad porque el curso no es para eso, pero sí estamos de alguna manera queriendo comprender la dinámica de qué ideas tenemos nosotros hasta ahora del concepto Espíritu Santo. También dijimos que era empoderador, es decir, recibimos poder cuando recibimos el Espíritu Santo. Recibimos poder. Por ejemplo, alguien de ustedes que tenga a la mano la Biblia y nos quiera leer Romanos 5:5. ¿Alguien que lo tenga a la mano? ¿Que nos quiera bendecir con eso? Dice así, Ujú. Oh, los insensatos no amén. estarán Y la, delante de tus ojos. y la esperanza no. Sí, Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ujú. Ok, entonces cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder y recibimos el poder del amor divino, del amor de Dios. Muy bien, esto es solamente para dialogar las ideas que ustedes tienen a la mano. Y por último, vamos a hablar de la iglesia de Dios. Cuando hablamos de iglesia de Dios, ¿a qué les viene a la mente ahora? Iglesia de Dios, ¿qué tienen en mente ahora? Que es una institución religiosa. Ok, es una institución religiosa. ¿Qué más? Dice María José, es una denominación. ¿Qué más? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de iglesia de Dios? Ok, comunidad de fe, Pertenencia, comunidad de fe, cuerpo de Cristo. Dice por acá también Kevin, pentecostales, vamos a poner, sí, pentecostalismo. Ok, vamos a dejarlo ahí. Yo pensé que iban a hablar casi todos con esta idea, porque como todos somos de la iglesia de Dios, decimos, ¿verdad? Pero poquitos quisieron participar. Voy a tener que hablar con sus pastores locales. Iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces, alguien dijo institución religiosa. Cuando hablamos de institución religiosa, nos estamos refiriendo a una institución, a un grupo de personas instituido oficialmente con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo dice el mismo concepto. ¿Cuál es el propósito? Es un propósito religioso. La iglesia no es una ONG que ayuda a la sociedad con programas de asistencialismo. No, la iglesia no es una ONG. La iglesia es una cooperativa, ¿Esaú?
Esaú Tuch. Perdón. Sí. ¿Es la iglesia una cooperativa? En términos financieros, no. No. ¿Es la iglesia un club social? Jacqueline Castañeda, ¿es la iglesia un club social a la que vamos el fin de semana a, no sé, echarnos un par de cocas? No, claro que no. No, no es un club, dice Glendy, claro que no. ¿Es la iglesia un sindicato de trabajadores, mis hermanos? No, No. ¿cierto? No, no, la iglesia no es eso. La iglesia es un grupo de personas que se reúnen con un determinado objetivo, propósito, y su objetivo es precisamente un objetivo religioso. Cuando hablo de religión no me estoy refiriendo a lo que tradicionalmente hacemos cuando relacionamos religión con catolicismo. Eso es otra cosa que no aplica a este curso, sino me refiero a la religión como una práctica honesta de enseñanzas espirituales que nos acercan a Dios. Santiago dice, la religión pura es precisamente practicar la misericordia. Y esta misericordia es resultado de nuestra relación con Dios en Jesucristo a través del Espíritu. Entonces, la iglesia, queridos, es una institución, pero también es una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es, de nuevo, un grupo de personas que fomentan relaciones sanas con un elemento en común, pero que también es fundante, y es la declaración de que Jesús es el Cristo. Vayamos rápidamente a Mateo. Y van a buscar en Mateo la confesión de Pedro. En Mateo 16. Específicamente, bueno, alguien que nos quiera leer Mateo 16 del 13 al 16. La ¿Puedo palabra yo? de Dios dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Puedes avanzar un poquito más, Glendy? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué decía la gente que era Jesús? Para la gente, ¿quién era Jesús? Un profeta. Un profeta. ¿Qué más? Era Juan el Bautista. Que era Juan el Bautista, Que era Elías. que era Elías.
Pero ninguna de estas imágenes o no, ninguno de estos conceptos que la gente tenía de Jesús era lo suficientemente necesario para que Jesús reconociera la importancia de creer y la importancia de esta afirmación para hablar de la iglesia. ¿Cuál es la respuesta de Pedro, compañeros? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo. Cristo. Amén. La iglesia es iglesia, jóvenes, porque afirma, porque cree, porque sostiene que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso debe ser claro. ¿Saben por qué? Y aquí tal vez voy a tocar algunas fibras muy sensibles de algunos de nosotros. Últimamente, yo he notado que, por lo menos en Facebook, ¿verdad? No es que en Facebook todo es verdad, pero por lo menos hay mucha tendencia. Que de Jesús se dicen muchas cosas, ¿verdad? Jesús es mi amigo, decimos algunos, ¿cierto? Jesús es como mi amigo, Jesús es como un buen cuate, Jesús es como mi compañero, ¿verdad? Pero tú y yo no somos iglesia porque creemos que Jesús es nuestro amigo. No. Tú y yo somos iglesia porque Jesús es el Cristo. Es el Señor. No porque es un amigo lejano, un maestro iluminado, un milagrero por ahí al que le oramos y de vez en cuando hace algo. No. Jesús no es el Cristo, no es el Salvador del mundo por esas cosas. Es por lo que Él es. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la iglesia, compañeros, afirma y sostiene la declaración de que Jesús es el Cristo. Los apóstoles y todos aquellos que en la historia cristiana han sufrido muerte, burla, desdén, escarnio, han sostenido que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Y como Señor, Jesús tiene plena autoridad sobre todo. Entonces, como comunidad cristiana que somos, fomentamos relaciones sanas, saludables, honestas, humanas, porque hay un elemento en común entre nosotros. ¿Y cuál es? La declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es el Señor. Nosotros podemos estar aquí en Guatemala hoy y del otro lado del mundo, en la China, por ejemplo, donde la iglesia cristiana es perseguida porque predican a Jesús como el Salvador del mundo, aunque no los conozcamos, aunque no tengamos los ojos chinos como ellos, aunque no comamos arroz en cantidades industriales como ellos, si ellos creen que Jesús es el Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nosotros también lo creemos, por lo tanto, somos iglesia. Iglesia. Así es. Somos iglesia. Somos iglesia, por ejemplo, si nosotros aquí le vamos a la selección de Guatemala y estos chinos le van a la selección de China, ¿somos iglesia por eso? No. No. Somos iglesia por Jesucristo. Y ustedes pueden pensar, sí, Jonán, pero eso ya lo sabemos. Es decir, yo soy cristiano desde hace mucho tiempo atrás.
¿verdad? Antes de la fundación del mundo yo ya era cristiano, pueden decir ustedes. Pero ¿saben cuál es el detalle? Es que a veces se nos olvida en la reflexión personal por qué somos iglesia. Porque estamos interesados o nuestra atención se va por aspectos secundarios. ¿Verdad? Ah, yo me sé los coritos antiguos y por eso soy iglesia. No necesariamente. Ah, yo estoy actualizado y por eso soy iglesia. Soy de la iglesia actual, hermano Jonán. Eso no es ser iglesia. Necesitamos siempre, y sobre todo nosotros los jóvenes, que somos los que vamos a, por la fe, ¿verdad? Seguir siendo iglesia en el futuro. Cuando la generación de nuestros padres o de los anteriores a nosotros ya no estén, necesitamos tenerlo claro también. Entonces, cuando hablamos de iglesia, hablamos de una institución religiosa, es válido, sobre todo porque es un asunto legal también, pero a mí me gusta más el concepto de comunidad. Una comunidad de gente que cree en Jesucristo y que vive las enseñanzas de Jesucristo. Pero también ustedes hablaron de denominación. Cuando hablamos de denominación, estamos precisamente refiriéndonos más bien a distinciones y similitudes entre iglesias, entre comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia de Dios es una denominación, es un grupo, es una iglesia específica. Las asambleas de Dios es otra denominación. La Emanuel es otra denominación. La pregunta para ustedes es, ¿cuántas iglesias cristianas hay? Hay muchas, dice Kevin. Alguien que tenga otra respuesta. Le regalo la mitad de la mitad de la mitad de un dulce a quien la responda cuando lo vea en el próximo Congreso Nacional de los Jóvenes. A ver, los que le Iglesias, ¿Cómo decís, eh, Gabriel? según un dato, iglesias cristianas acá en Guatemala hay más de 6,000, Mm, con más de 8 denominaciones diferentes. ujú. Ok, ese es un dato estadístico más objetivo, tal vez. Pero ¿cuántas iglesias cristianas hay? Yo pensaría que solo hay una, hermano Jonán, ¿Por qué, Jeffrey? porque la iglesia de Cristo es una sola. Ah, como dirían allá en mi pueblo, los gauchitos. ¿Cuántas iglesias cristianas fundó Cristo, compañeros? Solo una. Una. Solo una. Fundó la iglesia cristiana, ¿verdad? La pregunta entonces, Jimmy Pérez, es, ¿cuántas denominaciones hay? Un montón. Denominaciones, Darwin, hay, pero en cantidades. Porque las denominaciones son eso, son grupos objetivos distintos que enfatizan ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas. Entonces dice Daniel, todos los que creen en Jesús, solo que tienen diferentes doctrinas. Es una forma interesante de verlo también. Entonces, iglesia cristiana, mis hermanos, hay una sola porque solo una dejó el Señor Jesús. Pero denominaciones pueden haber miles. ¿Por qué? Porque son cuestiones más específicas.
Es decir, ustedes y yo pertenecemos a la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala, ¿cierto? Una denominación entre muchas denominaciones, pero que todos somos parte de la misma iglesia cristiana. Así que ese es un dato muy bonito, me parece a mí, que me gustaría dejarles esta noche. ¿Será que Cristo fundó, qué sé yo, la iglesia pentecostal? ¿Será que Cristo fundó la iglesia protestante, mis hermanos? ¿Será que que Cristo fundó la iglesia, no sé? Los pongo en estas preguntas que tal vez son algo distintas o no muy comunes para algunos, porque lo que quiero esta noche no es solamente fortalecer su identidad como iglesia de Dios que somos, sino más bien fortalecer también nuestra identidad como cristianos. No solamente acá en Guatemala, sino como los cristianos que somos del mundo en el mundo. Así que recuerden, y si alguien nos quiere servir de secretario o secretaria, una iglesia, muchas denominaciones. Esa es como una frase que nos puede ir motivando a aprender y a conocer. Una iglesia cristiana, muchas denominaciones. Muy bien. Y por último, también ustedes hablaron, Jonán, dice Isabela, hola Isabela, he escuchado que algunos preguntan cuál es la iglesia verdadera. ¿Qué respondería usted? ¿Cuál es la iglesia verdadera, Isabela? La iglesia de Cristo. Miren pues, lo que pasa es que Isabela nos trae a la reflexión estas actitudes enfermizas. En mi opinión, son actitudes enfermizas. ¿Saben por qué? Porque lo mismo pasaría con el concepto de familia. ¿Qué familia es la mejor? La mía, sí, señor. Solamente que todos podríamos decir eso, ¿verdad, Leslie? Que tu familia es la mejor, que la familia de Jacqueline es la mejor, que la de Jimmy, que la de Leslie, y que la de Kevin, y que la de Juan, y que la de Jeffrey. Porque hacemos comparaciones. Lo que pasa es que la familia de María José son más blancos que la familia de Jonán, por ejemplo. Estoy solamente haciendo comparaciones absurdas. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es hacer eso? Es bien tonto. La familia de Kevin es mejor que la de Jimmy porque la de Kevin son algo colochitos y la de Jimmy son pelo liso y así no me gusta a mí. Es decir, ese tipo de comparaciones son absurdas. Ahora bien, la pregunta la podríamos cambiar a decir, ¿cuál es la iglesia falsa, Isabela? Y la iglesia falsa es la que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Porque recuerden ustedes que la afirmación fundamental de la iglesia cristiana es precisamente lo que Pedro dijo en Mateo 16 que acabamos de leer. Tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los musulmanes respetan a Jesús, pero para los musulmanes Jesús es un profeta más. Otras religiones ven a Jesús como un iluminado.
pero ninguna lo acepta como el Señor, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Isabela, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo respondería, la iglesia verdadera es la iglesia que profesa a Jesucristo como el Salvador, como el Señor, como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Ahora, hay otra dimensión en esta pregunta, en esta respuesta también, y es cómo estas iglesias van a presentar sus enseñanzas características. Les quiero preguntar, aquí en confianza y entre amigos, como en las agencias Guay, solo que aquí es agencias Naila. ¿Ustedes creen que a Dios hay que comprarle las bendiciones? Prácticamente no, porque No. de acuerdo a su palabra dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo llegará como añadidura. Ok. Entonces, no hay que comprarlas, ¿verdad, Harold? No. No. Dagmar dice absolutamente no, y creo que Kevin y alguien más habían activado su micrófono para decir no. A Dios no hay que comprarle las bendiciones. Y sin embargo, hay iglesias que quieren vender las bendiciones de Dios, ¿cierto? Entonces, ahí a ustedes se van dando cuenta que hay iglesias que no están haciendo las cosas bien y que de esas iglesias, ustedes y yo podríamos apartarnos, es decir, conocer, ¿verdad? Lo que creemos. Así que, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es la iglesia que cree en Jesucristo como el Salvador, como el Señor. Muy bien. Ahora bien, antes de irnos acercando más al corazón del curso, esto es como la introducción todavía, pero ya se nos fue como hora y cuarto, imagínense. Vamos a hablar de el pentecostalismo. Cuando ustedes escuchan la palabra pentecostalismo, pentecostal, ¿qué les viene a la mente? Que se basa en un Al movimiento. Espíritu Santo. Ok, vamos a comenzar con la palabra movimiento, digamos. Alguien dijo por ahí Espíritu Santo. Como aquel himno antiguo, va usted, Espíritu Santo, bienvenido. También tenemos por acá fiesta judía. ¿Quién más? Manifestaciones, ¿verdad? Vamos a poner aquí, tal vez, Glendy, manifestaciones espirituales, tal vez, para ir variando. Y dice Juan, derramamiento del Espíritu. Muy bien, gracias por sus participaciones. Desmenucemos estos conceptos, a ver cómo nos va. Y vamos a comenzar con una postura histórica más antigua, que es la bíblica. Y vamos a comenzar con fiesta judía. La fiesta judía a la que me parece que Kevin está haciendo referencia se llama Pentecostés. Algunos también le van a llamar la fiesta de las cosechas o de las semanas. Pentecostés viene de 50, de Penteconta, que significa 50. ¿Ustedes se recuerdan cuál fue la primera fiesta? Bueno, no sé si la primera, pero la fiesta que celebraron los israelitas al salir de Egipto. La Pascua.
Ah, son tipos, mucha. La Pascua. Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. En la Pascua, los judíos celebran la liberación de Egipto. Pero en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, los judíos celebran las cosechas. Entonces, cuando hablamos de Pentecostés, nos estamos refiriendo a la fiesta de las cosechas, a la fiesta de las siembras. Ese es como el aspecto bien sencillo, histórico bíblico. Pero recuerdan ustedes que en Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron lenguas repartidas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Ok. Siguiendo lo mismo que ustedes han dicho, de fiesta judía, de fiesta de las cosechas de las semanas, vamos a pasar ahora de fiesta a un evento. ¿Cuál es el evento? El derramamiento del Espíritu Santo. Que tiene que ver con señales, con maravillas, con prodigios, como alguien dijo también, como con manifestaciones. Que lo que hacen es decir, señalar. Milagros, dice Blendy, también, claro que sí. Todas estas cosas son para decir, para señalar, para testificar que el Espíritu Santo está presente, está activo. Está activo en nosotros y con nosotros y está activo en la tierra. Quiero preguntarles, ¿vamos bien con la explicación? ¿Está más o menos claro? Sí. Ok. Si hay algo que digo, que voy muy rápido o no está, o se queda un poquito turbia la cuestión, usted escribe en el chat o me interrumpe. Mira, Jonán, me quedé aquí en esta idea y necesito que vengas aquí conmigo y me expliques de nuevo. Yo con gusto lo hago. Eso no es problema para nadie acá. Entonces, miren, Pentecostés, ¿no? Pentecostalismo, vamos tratando de comprender el uso de estos términos. Comenzamos de fiesta judía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, para un evento importante en Hechos 2, ya específicamente en el Nuevo Testamento en Hechos 2, para pasar ahora a un movimiento. Pasamos de fiesta a evento a movimiento. Cuando hablamos de pentecostalismo, ahora hablamos de un movimiento. Este movimiento es un movimiento cristiano. Que se caracteriza, entre muchas cosas, porque no es que existe una sola cosa para decir que se es pentecostal o no, que se caracteriza un movimiento cristiano que se caracteriza por enfatizar la obra de Dios a través del Espíritu Santo.
Y alguien de ustedes puede preguntarnos, ¿y Cristo dónde está? Cristo está ahí también. Como dice el himno antiguo, ¿no? Cristo está aquí, tú no lo ves, pero Cristo está aquí. Por enfatizar la obra de Dios, y si ustedes quieren decirlo más literal, en Cristo, a través del Espíritu Santo. Es decir, el pentecostalismo es un movimiento cristiano, mundial obviamente, que enfatiza la obra del Espíritu Santo a través de todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Señales, maravillas, milagros, prodigios, dones, manifestaciones espirituales. Pero sobre todo, creo yo, el pentecostalismo enfatiza una vida en el Espíritu. Ok. Entonces, hemos visto, para comprender este concepto de pentecostalismo, de pentecostal, comenzamos hablando de Pentecostés, que es la fiesta judía, para pasar al evento, que es el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2, ¿verdad? El día de Pentecostés de Hechos 2, del 1 al 4 y el 11. Y por último, hablar de un movimiento cristiano que enfatiza una vida en el Espíritu. Entonces, el pentecostalismo es un movimiento. Pentecostal es el adjetivo, ¿cierto? Una persona es pentecostal y pertenece al pentecostalismo o es parte de este movimiento. Ok. Vamos a avanzar. Ahora, lo que les voy a pedir es que si gustan, bueno, que lean el material completo para nuestra segunda clase, para que ustedes puedan, si se les surgen dudas, las apunten y las dialoguemos en la siguiente clase. Lo que voy a hacer ahora es abordar las primeras páginas del escrito, del material que ustedes tienen a la mano, que escribió nuestro buen hermano Shenry. Vamos a comenzar aquí. Cuando ustedes y yo hablamos de espíritu con inicial mayúscula, nos estamos refiriendo, como ustedes ya saben, a el Espíritu Santo. Y estamos aceptando y afirmando que el Espíritu Santo es una persona divina. Pero también, cuando hablamos de espíritu, también podemos hacer referencia a espíritu en minúscula, que tiene que ver con esta dimensión espiritual de la vida. Espíritu viene de este término en griego, que es neuma, y por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hacemos reflexión acerca del Espíritu, cuando queremos discernir al Espíritu en nuestra vida, cuando queremos predicar acerca del Espíritu, cuando queremos leer la Biblia, lo que dice la Biblia acerca del Espíritu, cuando hacemos preguntas acerca del Espíritu y reflexionamos las respuestas, cuando leemos libros que hablan acerca del Espíritu, sobre todo libros serios, estamos haciendo algo que se llama neumatología. Estamos haciendo un estudio acerca del Espíritu Santo. Este curso, entonces, que se llama Doctrina del Espíritu Santo en la Iglesia de Dios, es precisamente un curso sencillo, básico, de neumatología, ¿verdad? De estudio acerca del Espíritu Santo.
Ya cuando hablamos de Iglesia de Dios, hace un par de minutos atrás, ¿verdad? Abordamos lo que queremos decir con Iglesia de Dios Evangelio Completo. Y como ya sabemos un poco, digamos, cómo funciona el concepto de pentecostalismo, ustedes y yo podemos afirmar esta noche que la Iglesia de Dios Evangelio Completo, ¿verdad? De Guatemala y toda la Iglesia de Dios Internacional es una denominación, miren el uso del concepto acá, pentecostal clásica. Y eso nos lleva a dos preguntas. ¿Por qué pentecostal y por qué clásica? La Iglesia de Dios Evangelio Completo es pentecostal porque cree, afirma, enseña las enseñanzas, características de la persona y obra del Espíritu Santo. La pregunta, ¿pero cuáles son estas enseñanzas características de la persona y obra del Espíritu Santo? ¿Alguien que quiera ofrecer alguna respuesta? ¿No? Ya algunos lo habían dicho antes. Por ejemplo, los dones. Hay iglesias cristianas que creen en el Espíritu Santo, pero que tienen ciertas complicaciones para aceptar los dones espirituales, como el don de los milagros, como el don de sanidad, como el hablar en lenguas, como el concepto de bautismo en el Espíritu Santo, por ejemplo. Pero nosotros, como iglesia pentecostal, afirmamos que los dones siguen vigentes, ¿cierto? Amén. 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 Que hay señales todavía, que hay prodigios, manifestaciones. Otro día podríamos hablar de los riesgos de los excesos, ¿verdad? Pero vamos a dejar de lado eso. Y vamos a afirmar que como pentecostales que somos, como iglesia de Dios, creemos que los dones están vigentes, que hay señales, que hay prodigios, que hay manifestaciones, pero también afirmamos el fruto del Espíritu. Porque no es solamente de explosión espiritual, ¿cierto? Sino también de un estilo de vida que dé testimonio del Espíritu. Por eso afirmamos también el fruto del Espíritu. Como pentecostales también afirmamos una experiencia espiritual. Pero esta experiencia espiritual tiene como ciertos signos, como ciertos elementos característicos, ¿verdad? Es una experiencia sentida, corporal, es genuina, ¿verdad? No es un exceso irresponsable, pero sí es genuino, es corporal, es sentido. Es una experiencia con Dios, ¿verdad? En Cristo, por el Espíritu Santo. No es una experiencia religiosa así en general, como diría el cantante. No, es una experiencia específica, es una experiencia objetiva, es una experiencia con Dios,
Es una experiencia en Cristo Jesús. Es una experiencia por el Espíritu Santo. Y que tiene manifestaciones, ¿verdad? Como decíamos allí. Y como es una experiencia corpórea, también tiene que ver con lágrimas, experiencias corpóreas, expresiones corpóreas, lágrimas, ¿verdad? Gemidos, qué sé yo. Algunos saltamos, tal vez saltos, ¿verdad? Las manos son importantes. Las lenguas. Profecía. Pero sobre todo, como diría un pensador, una pasión por Dios y su reino. Es una pasión, es algo que nos mueve, ¿no? Ahora bien, ya vimos por qué la iglesia de Dios es pentecostal. Ahora vamos a ver por qué es pentecostal clásica. Y la iglesia de Dios es una iglesia, es una denominación pentecostal clásica porque cree en una experiencia espiritual llamada bautismo en el Espíritu Santo, que está acompañada por el hablar en otras lenguas y que sirve como empoderamiento para el servicio cristiano. Y también porque es una denominación de las primeras dentro del movimiento pentecostal. Es una iglesia de las primeritas, ¿verdad? Algunos van a decir es la primera y tienen sus criterios para decirlo. Algunos otros van a decir es una de las primeras porque tienen otros criterios. Pero lo que estamos afirmando es que la iglesia de Dios es una denominación pentecostal, por lo que ya vimos, y es clásica por lo que les acabo de decir. Esto para algunos o sea, tienen muchos años ya de estar en la iglesia y que conocen la doctrina, puede ser repetitivo, pero también puede ser didáctico, ¿no? Para aprender. Y para otros puede ser de alguna manera un poco nuevo también. Ahora, para ir terminando, vamos a ver, como de manera introductoria, qué es lo que la Iglesia de Dios cree acerca del Espíritu Santo en algo que llamamos la declaración de fe, ¿verdad? ¿Qué es la declaración de fe? Regresemos al primer concepto, doctrina. En este caso, es el credo de la Iglesia de Dios. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver lo que habla o lo que dice específicamente del Espíritu Santo. Pregunta antes de avanzar. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Va. Ahí se acuerdan, pues. Después no vayan a decir que no le entendieron nada al hermano Jonás, porque eso sí va a ser muy triste. Ok. La declaración de fe, como ya les dije, es el credo de la Iglesia de Dios. Está compuesto por 14 artículos de artículos que expresan estas creencias, estas enseñanzas, ¿verdad?
La declaración, lo voy a escribir, no vaya a ser. La declaración de fe de la Iglesia de Dios funciona como el credo que expresa, voy a cambiar la palabra que expresa, que afirma más bien las enseñanzas teológicas, es decir, teológicas en relación a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, fundamentales de la denominación. Está compuesta por 14 artículos, es decir, articulaciones, es decir, expresiones, es decir, frases explicativas, ¿verdad? Que abordan temas como Biblia, Dios, pecado, ordenanzas y entre tiempos finales, entre otros. Me voy a centrar ahora en los artículos donde se menciona al Espíritu Santo. El número 2, por ejemplo, dice, ¿verdad? En un Dios que creemos en un Dios, esto se caracteriza por esta frase, ¿verdad? Creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué estamos afirmando aquí, mis hermanos? Que como iglesia creemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad divina. En el artículo número 3, este es el 2 que acabamos de leer, en el artículo número 3 decimos que creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, miren, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado, resucitó entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Ok. Jesucristo es el unigénito del Padre, es el Hijo único, es el Hijo que comparte el gen del Padre, concebido del Espíritu Santo, es decir, posible por el Espíritu en el sentido de que es el Espíritu Santo el que habita, ¿en quién? En María, ¿verdad? Cuando ésta concibe y da a luz a nuestro Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo es persona de la Trinidad, pero está activo, miren, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también creemos en la Iglesia de Dios que está activo en las obras de la salvación. Por ejemplo, el artículo número 6. Creemos en la santificación, es decir, en la limpieza constante de nuestra vida, que es luego de nacer de nuevo, por la fe en la sangre de Jesucristo y por medio de la palabra y por el Espíritu. Eso quiere decir que la vida de ustedes y la vida mía es posible que sea limpia del pecado por la obra del Espíritu Santo. Jonan, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer para vivir una vida en santidad? Vivamos en una vida en el Espíritu. Una vida que da fruto del Espíritu. Una vida que busca la palabra. Una vida que da testimonio de la salvación de Dios. Y todo eso
Creemos nosotros que es posible por la obra del Espíritu Santo. Estas afirmaciones, por ejemplo, acá, uno puede decir, pero hay otras iglesias que creen en Dios, en la Trinidad y no son pentecostales. Es cierto, porque esta afirmación número 2 es típica cristiana. Fundamentalmente cristiana. La segunda también, esta que estoy señalando acá. Y esta también. Pero cuando vamos al artículo número 8, miren, dice, en el bautismo creemos, se me olvida acá, en el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, dependiendo qué expresión quieran usar, la declaración dice con el Espíritu Santo, en el bautismo con el Espíritu Santo, subsecuente a la limpieza del corazón. Y hay una versión antigua que también dice, el cual da poder para el servicio. Bautismo con el Espíritu Santo. Hay iglesias cristianas que no son pentecostales, que no, y por lo tanto, digamos, hay iglesias cristianas que no ven el bautismo en el Espíritu Santo de esta forma, incluso no usan el concepto y algunas probablemente no creen, y por lo tanto no son pentecostales, ¿verdad? Son iglesias cristianas. Pero nosotros, como iglesia pentecostal clásica, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, esto es típico o fundamental pentecostal, ¿verdad? Típico pentecostal cree en el bautismo con el Espíritu Santo, subsecuente a la limpieza del corazón, el cual da poder para el servicio. Pero el artículo número 3 también dice esto, miren, creemos en el hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo dirija a la persona, lo cual es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Esto entonces es típico pentecostal también. Y por último, creemos en el bautismo en agua por inmersión y que todos los que se arrepienten deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el Espíritu Santo también está activo en el bautismo en agua, en la práctica del bautismo en agua. Muy bien. Esta clase, que es la primera de 2 clases, yo he tenido el interés de invitarlos a ustedes a ingresar al campo de la doctrina del Espíritu Santo. Tratamos de reflexionar para comprender mejor qué significa doctrina, algunas ideas generales del Espíritu Santo y lo mismo de la Iglesia de Dios, ¿verdad? Dialogamos un poquito de cómo funcionan los conceptos pentecostalismo y pentecostal en 3 momentos, ¿verdad? Como fiesta judía en el Antiguo Testamento, Pentecostés, la fiesta de las cosechas, un evento específico en el Nuevo Testamento, específicamente en Hechos capítulo 2, derramamiento del Espíritu Santo, que da inicio a la iglesia cristiana, creemos también. Y por último, un tercer momento, el movimiento cristiano, el movimiento pentecostal, que surge más o menos en 1900. Luego,
comprendimos cómo funciona el concepto de neumatología e identificamos a la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala como una denominación pentecostal, pero también como una denominación pentecostal clásica. Y hablamos de por qué es pentecostal y por qué es clásica. Y por último, les ofrecí nomás una explicación, una definición de la declaración de fe de la Iglesia de Dios y dónde los unidad en la persona y obra de Jesucristo, en el proceso de purificación del pecado, en la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas, y en el bautismo en agua. ¿Alguna pregunta o comentario que ustedes quieran hacer antes de terminar esta clase? Me gustaría escucharlos. Pastor, Sí, Darwin. tal vez algo que siempre he tenido yo en mente es en cómo identificar el periodo donde la iglesia entra en el pentecostalismo, digamos. Sabemos que desde Hechos la iglesia comprende el bautismo del Espíritu Santo, pero hasta qué punto la iglesia hoy en día puede entrar a, decirlo así, en un pentecostalismo que, decirlo así, de corto tiempo, podemos decir, el Espíritu Santo se está derramando sobre la iglesia, porque vemos acontecimientos que han marcado la historia de la iglesia, pero hoy hay avivamientos que decimos el Espíritu Santo se está derramando, pero no marca, decirlo así, el periodo de la iglesia. ¿Cómo identificar eso? Si realmente es el bautismo del Espíritu Santo quien marca la iglesia o las mismas personas bautizadas son los que hacen la trayectoria para testificar eso, ¿verdad? Ok, si comprendí bien tu pregunta, Darwin, el que lo marca no es la iglesia, el que lo marca es el Espíritu Santo. Vos sabés, dice la Escritura, y a cada uno se le da dones, ¿cierto? Como el Espíritu Santo quiere. Entonces depende del Espíritu Santo, hermano. Depende de cómo Él va a obrar y cómo Él está obrando. Que el derramamiento del Espíritu Santo, digamos, esté registrado en Hechos 2, no significa que ya no se esté derramando ahora, ¿cierto? Es decir, el evento de Hechos 2 no es un evento del pasado, sino es un evento fundante. No es un evento que pasó ayer, es un evento que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios sigue activo en el Espíritu en la tierra. Cuando hablamos de la iglesia, entonces sí estamos hablando específicamente de ciertos momentos, de ciertos moveres. ¿Cuál es el criterio final? Si es que estamos buscando un criterio final, Darwin, es la misión del Señor. Todo derramamiento del Espíritu Santo en la historia cristiana ha servido para la misión, para la predicación del Evangelio. Entonces, en ese sentido, pues yo no podría decirte estos son los criterios o de esta forma lo evaluamos o de esta forma funciona, porque al final el movimiento del Espíritu no se puede normar y no se puede entender a través de criterios o de reglas, sino a través del mismo mover del Espíritu que está allí.
No sé si esto te ayuda en tu pregunta o si tu pregunta va por otro camino. Sí, sí, por ese camino era la pregunta. Listo. ¿Alguien más que quiera participar antes de cerrar esta clase?